comparte. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Para la sesión de hoy, me voy a poner la bata de investigador y, claro, el sombrero de profesor universitario, porque vamos a explorar un tema que, de verdad, es fascinante. Vamos a cruzar ese puente donde la rigurosa matemática estadística choca de frente con la compleja ciencia de los materiales. Específicamente, vamos a descubrir cómo unos simples números abstractos nos permiten predecir el comportamiento físico del grés porcelánico, y esto mucho antes de que la pieza siquiera toque un horno industrial. Así que, abran sus libretas y arranquemos con esta clase. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y va paso a paso. Veremos la teoría de correlación de Pearson, luego las propiedades del grés porcelánico, el cálculo en software, el análisis de densidad aparente, la relación entre presión, humedad y elasticidad, para cerrar con la relevancia técnica y nuestras conclusiones. Entramos de lleno a la primera sección, la teoría de correlación de Pearson. Como todo buen investigador sabe, predecir fenómenos físicos empieza siempre con modelos matemáticos súper robustos. Y nuestra herramienta estrella de hoy es, precisamente, el coeficiente de correlación de Pearson. Lo padrísimo de esta métrica es cómo oscila de manera exacta. A ver, en estadística no nos conformamos con decir, sí, estas dos cosas están conectadas. No, queremos saber qué tan fuerte es esa conexión. Un valor de +1 nos habla de una relación directa perfecta. O sea, si una variable sube, la otra también. Un -1 es una relación inversa perfecta. Y un cero rotundo significa que, linealmente hablando, estas dos variables no tienen absolutamente nada que ver. Para desglosarlo un poquito más, fíjense en estas características del coeficiente R. No solo nos dice que hay una correlación, sino que nos revela la fuerza y la naturaleza de esa relación. Pero ojo aquí, el cuarto punto es el más crítico para nosotros hoy. Este coeficiente es el pilar fundamental para aplicar una regresión por mínimos cuadrados. Esta matemática es exactamente la que nos va a permitir hacer predicciones lógicas a partir de datos que a simple vista podrían parecer un caos en el laboratorio. Pasemos a la sección 2, las propiedades del grés porcelánico. Ya con la teoría clara, vámonos directo al laboratorio. Vamos a aplicar estas ecuaciones a un reto muy particular: optimizar el grés porcelánico en estado crudo, justo antes de meterlo a cocción. Y esto ilustra perfectamente por qué trabajar de forma interdisciplinaria no es opcional hoy en día. Si no conectamos estas funciones matemáticas con la ciencia de materiales, nos quedamos a medias. Necesitamos sí o sí estas herramientas analíticas para entender cómo va a reaccionar el material sólido bajo el estrés brutal de la manufactura. Al final, los números nos cuentan la historia de la materia. Y bueno, ¿por qué nos debería importar todo esto? Fíjense en este dato que es una locura en la industria. Se puede perder del 1 al 2% del producto solo en el transporte inicial. Capaz que un 1% suena muy poquito, pero imagínense esto en la producción masiva de cerámicas de gran formato. Estamos hablando de toneladas de material a la basura. Y claro, pérdidas económicas gigantescas. Todo porque la pieza cruda, el famoso bizcocho, no tiene la resistencia a la flexión para aguantar el viaje. Así que predecir esto no es solo por amor al arte académico, es una necesidad urgente para evitar mermas industriales. Avanzamos a la sección 3, el cálculo de correlación en software. Ahora, los investigadores modernos ya no estamos haciendo estos cálculos a mano en un pizarrón gigante, ¿verdad? Este es nuestro protocolo paso a paso usando software estadístico. Primero, le damos sentido visual a los datos generando un gráfico de dispersión. Segundo, calculamos el coeficiente R de Pearson para ver qué tan fuerte es nuestra línea. Tercero, aplicamos la regresión por mínimos cuadrados para sacar nuestra ecuación predictiva. Y cuarto, validamos todo con herramientas cotidianas como Excel. Con estos 4 pasos, transformamos un montón de números sueltos en un modelo capaz de predecir el futuro del material. Vamos a la sección 4, análisis de densidad aparente. Ya con la metodología bien plantada, vamos a ver los primeros resultados. Nos enfocamos en cómo dos variables clave, la presión de compactación y la humedad, alteran la densidad aparente del cerámico. En el laboratorio preparamos muestras de grés de 100 por 50 por 8 milímetros, exactas, y las sometimos a presiones industriales bien específicas, 22, 45 y 67 megapascales, mientras jugábamos con la humedad en un rango del 3.5% al 7.5%. ¿Qué queríamos medir? 3 cosas críticas: la densidad aparente, la resistencia a la flexión y el módulo de Young, que, en palabras simples, es la elasticidad de nuestra pieza. Y los primeros datos fueron música para nuestros oídos estadísticos. La densidad aparente aumenta de forma totalmente lineal conforme subimos la presión y la humedad. O sea, la matemática de Pearson aquí le atinó perfecto a la realidad física. Y tiene toda la lógica del mundo. Si aplicas más fuerza bruta y le pones un poquito más de humedad, las partículas del polvo se acomodan y se empaquetan mucho más denso.
Hasta este punto todo es directo, constante y súper predecible. Entramos a la sección 5, presión, humedad y elasticidad. Pero a ver, aquí llegamos al verdadero clímax de este análisis. Este es el punto donde nuestro bonito modelo lineal choca contra la compleja realidad física de la materia. Por un lado, tenemos la resistencia a la flexión, o el MOR. Esta propiedad sigue subiendo linealmente, sin problema, por el mismo empaquetamiento que ya mencionamos. Pero, del otro lado del ring tenemos el módulo de Young, nuestra rigidez elástica. Resulta que esta propiedad, que depende muchísimo de la presión, de pronto rompe las reglas. Sube, alcanza un pico máximo y ¡pum!, se desploma abruptamente. La gran pregunta es, ¿por qué la resistencia sigue subiendo, pero la elasticidad simplemente colapsa? La respuesta está en un umbral físico sumamente crítico. Resulta que, cuando el contenido de humedad pasa esa pequeña franja del 4.5% al 5.5%, el material sufre una transformación radical. Pasa de estar en un estado elástico, donde se deforma y puede recuperar su forma, a un estado de deformación plástica. Literalmente, la estadística lineal se rompe aquí, porque el comportamiento mecánico del material acaba de cambiar de fase. Y como lo menciona la literatura científica, el verdadero culpable aquí es el agua y su acción lubrificante. Esta es la ciencia pura detrás de esa caída tan abrupta en los datos. Cuando metemos presiones extremas, digamos los 67 megapascales, esa agüita extra ya no ayuda a empaquetar el polvo, al contrario, empieza a actuar como lubricante entre las partículas de arcilla. El material resbala, se deforma plásticamente y la rigidez se va al suelo. Un efecto que, por cierto, ocurre incluso con menos humedad si la presión es lo suficientemente bestial. Finalmente, llegamos a la sección 6, relevancia técnica y conclusiones. Y con esto vamos cerrando nuestra clase de hoy, viendo claramente cómo los números nos describen el mundo físico, pero también cómo esas anomalías nos cuentan los secretos más profundos de los materiales. ¿Qué nos llevamos? Primero, que la correlación de Pearson es buenísima para predecir linealmente cosas como la densidad y la resistencia. Segundo, que con propiedades como la elasticidad hay que tener un radar encendido para los umbrales críticos. Y lo más impactante para la industria, este modelo predictivo significa que una fábrica puede diseñar la resistencia de sus materiales matemáticamente. Olvídense de estar gastando millones en procesos de ensayo y error en la línea de producción. Para despedirnos, los quiero dejar con esta idea rondando en la cabeza. Si logramos usar la estadística de Pearson para encontrar exactamente el punto de quiebre de un simple azulejo de cerámica crudo, imaginen el horizonte que tenemos enfrente. ¿Qué pasaría si aplicamos estos mismos algoritmos para crear biopolímeros superflexibles o aleaciones ligeras para la industria aeroespacial? Al final del día, las matemáticas son un lenguaje universal que solo está esperando a que alguien lo aplique. Ha sido un gusto enorme compartir este análisis profundo con ustedes y sumar esta herramienta a su arsenal investigativo. Nos vemos en la próxima sesión.